¿Qué tal? Muy buenas noches. Como siempre es un gusto acompañarlos aquí en Sala de Prensa, en Caracol Ahora, el primer canal streaming de noticias en Colombia, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Veíamos hace un rato, y lo estamos registrando desde esta mañana, que comenzó en Paipa, esto es en el departamento de Boyacá, una cumbre muy interesante, lo llaman un retiro espiritual, lo llaman una convivencia otros, pero simplemente otros también aseguran, y estoy aquí viendo algunos de los calificativos que me dieron los que hablaron de este tema, eso se llama alinear a los congresistas. Estamos hablando de una reunión de los miembros del gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro con los miembros de la bancada de gobierno, es decir, los integrantes de la Cámara y el Senado de la República que hacen parte de esa coalición de gobierno. Pues bien, estuvieron allí o están allí, van a estarlo hoy, martes y mañana miércoles. Incluso se había rumorado, ahí vemos entrando a David Racero, que es el presidente de la Cámara de Representantes, se había rumorado que el presidente Gustavo Petro haría presencia mañana, como cerrando el evento. Vemos a la ministra Susana Muhammad y en general a todos los integrantes del pacto histórico, tanto los que están en el gobierno como los que están en el Congreso de la República. El motivo de este encuentro, pues alinear fuerzas, explicar los proyectos y verificar las estrategias que van a seguir de cara a esta muy importante, trascendental agenda legislativa que el gobierno va a plantear en este año que comienza, en este 2023, que ya empezó agitado. Ya vamos a hablar con nuestros invitados de este asunto. Los saludo de inmediato, saludo a la profesora Paula Montillo, ella es la directora de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado de Colombia. Profesora Montilla, un gusto saludarla, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan Roberto, un gusto estar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias. Héctor Riveros es abogado, es analista, lo vemos que escribe en La Silla Vacía, pero nos interesa mucho que es panelista de Mañanas Blue y es muy cercano, muy amigo a esta casa Noticias Caracol. Don Héctor, un abrazo, gracias por atendernos. Juan Roberto, y a la audiencia y a la profesora, muy buenas noches. Bueno, entremos en materia, profesora. Hablábamos usted me corregirá, eso fue terminando el año, en Sala de Prensa Blue, en Blue Radio, hablábamos de los retos que vienen este año para el gobierno en materia legislativa. Son tres fundamentales: la reforma a la salud, de la que ya se filtró, o mejor, el gobierno puso a alguien a filtrar un borrador de lo que sería esa reforma, la reforma laboral, que pareciera tiene un trabajo interesante, y la reforma pensional, que esa sería para un poquito más adelante, me dice que va a ser presentada después de Semana Santa. Pero arranquemos con esta reforma, la más importante, la de salud. Más que entrar en el detalle de un tema que es técnico, que es un tema donde opinan los gremios médicos, los sectores que representan a la CPS, los que representan a los pacientes, es la forma como el gobierno va a tramitar y lo que usted ha visto, cómo ha tramitado la socialización de este proyecto que sin duda es fundamental para la vida de todos los colombianos, profesora. Bueno, Juan Roberto, aquí podríamos mencionar dos cosas. Lo primero es que en general los gobiernos comienzan a desarrollar prácticas informales para generar negociaciones. Usualmente, por ejemplo, en Chile hace algunos años, antes de llegar los congresistas a Valparaíso, donde está el Congreso, se reunían en Santiago de Chile los lunes para llegar allá a formar acuerdos. En este caso específico, ese retiro espiritual, como lo han denominado, pues precisamente busca generar esos consensos y, digamos, llegar a ciertos acuerdos que muy seguramente, o algunos puntos polémicos que pueden llegar a ser polémicos o pueden llegar a causar controversia cuando se llegue al Congreso. Porque adicionalmente recordemos una cosa: cuando el presidente Gustavo Petro anuncia esta marcha para el 14 de febrero, propias voces de la Alianza Verde, por ejemplo, comenzaron a decir que era importante comenzar a conocer, pues, qué se trataba esta reforma de la salud, qué se trataba la reforma laboral y de qué se trataba la reforma pensional, ¿no? En ese orden de ideas, pues ese retiro y esa manera de concertar lo que busca es generar dentro de la opinión pública esa idea que no se está tramitando una reforma de la salud tan importante a espaldas de la mayoría del gobierno, ¿no? Porque allí suelen estar representados, si la Alianza Verde dice no tenemos conocimiento, y las otras partidos políticos dicen no sabemos realmente en qué va el texto del gobierno sobre la reforma a la salud, pues ese retiro espiritual resulta necesario para que de caras a la opinión pública, de cara a la opinión pública, pues se reconozca que se está haciendo un trabajo concertado, colegiado, sobre un tema tan importante como la reforma a la salud.
Héctor, la forma como está tramitando el gobierno, no tramitando, porque no ha empezado la discusión en el Congreso de la República, eso va a ser, nos dicen, a comienzos de febrero, cuando arranquen las sesiones extras del Legislativo, pero la forma como el gobierno está a cuentagotas contando un proyecto que además la ministra Corcho dice que lo ha socializado con todos los sectores, y nosotros preguntamos a todos los sectores y dicen eso no es verdad. Pues yo lo que creo, Juan Roberto, es que el gobierno se ha llevado una sorpresa en materia del proyecto de reforma a la salud, y es que hay un mayor apoyo al sistema de seguridad social en salud que tenemos hoy los colombianos del que el gobierno creía. Había como una idea de que era un sistema desprestigiado, que la gente tenía muchos reclamos, que la gente se quejaba mucho por las demoras, por la dificultad en acceder a un médico especialista, y resultó que cuando nos enfrentamos a la posibilidad de reformar el sistema y de acabar las EPS, pues mucha gente reaccionó, mucha más de la que esperaba el propio gobierno, pero sobre todo mucha gente al interior del Congreso y al interior de la coalición de gobierno. Eso tal vez no la esperaba ni el presidente ni la ministra Corcho. Mire usted que uno de los mayores críticos, aunque no ha hecho expresas sus críticas todavía, pero sí lo ha hecho en relación con la manera como se ha llevado y con algunas de las ideas, es el propio presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, que pues claramente es el operador político más importante del pacto histórico. Todo lo que se ha aprobado en el Congreso pues prácticamente no se hubiera podido lograr sin la participación y la acción directa de Roy Barreras, no solamente por su condición de presidente del Senado, sino por pues digamos, es un muy experto senador, pero además por la posibilidad de facilitar alianzas con partidos o movimientos distintos al pacto histórico. Entonces, me parece que lo que está en este momento el gobierno es frente a esa situación de, tal vez las cuentas no nos dan, y por eso están haciendo dos cosas. Una, alinear a los congresistas, como usted dice, pero otra también, tratar de mostrar un apoyo ciudadano, y por eso han convocado eventuales marchas y otro tipo de movilizaciones para el 14 de febrero, para tratar de sopesar lo que yo creo, insisto, fue un hecho relativamente sorpresivo para el presidente y la ministra. Eso que menciona Héctor, profesora Montilla, eso que menciona Héctor es clave. El gobierno, claro, dice, yo puedo simplemente, como hicieron con la reforma tributaria, aplicar el modelo de aplanadora, hablo en el Congreso, de decir, generó muchas reservas, había muchos sectores en contra de ese proyecto, pero lo sacamos adelante porque tenemos las mayorías. En este caso, con un proyecto tan sensible como el de la reforma a la salud, ¿funcionaría esa aplanadora? Y se lo pregunto porque Héctor también lo había escrito, me corregirán la silla vacía, en este caso pareciera no ser tan claro que vaya a tener esa mayoría tan arrasadora para sacar adelante ese proyecto. Claro, por supuesto que sí, ese tema de la reforma a la salud es un tema más complejo que, como muy bien lo mencionaba el doctor Riveros, el presidente y el gobierno tuvo que haberse sorprendido sobre la cantidad digamos, no adeptos, pero la cantidad de confianza, una alta confianza que tiene un gran número de ciudadanos colombianos frente al sistema de salud, ¿no? Y, por ejemplo, llamar a movilizar esas marchas que hace es realmente y es con literatura como puesta en agenda, ¿no? Cuando el gobierno realmente piensa al interior de su gobierno, al interior de su misma estructura partidaria, como lo ha demostrado Ruy Barreras, que dice, no tenemos que destruir 30 años del sistema de salud, lo que ha expresado el ministro Alejandro Gaviria diciendo, es cierto que tenemos que mejorar, pero tampoco vamos a decir que es el peor sistema de salud. Allí comienzan a generarse ciertas fisuras. ¿Cuál es una estrategia que puede ser usada para generar y agendar de una manera mucho más viable, mucho más eficiente? Es llevar a la movilización social para que algunos puntos, es lo que aún no sabemos, algunos puntos que son controversiales o que puedan ser controversiales, pues la opinión pública los comience a respaldar. ¿Por qué? Porque eso permite que los congresistas redireccionen tal vez sus percepciones o que cambien, porque el costo político finalmente de no asumir
¿no? Cuando tenemos unas marchas públicas, cuando tenemos unas audiencias públicas o el mecanismo de expresión que quiera buscar el presidente Gustavo Petro para escuchar y hacer esa discusión pública de los proyectos, pues ya se muestran voces a favor o voces en contra, pues eso tiene un mayor costo político para los congresistas, ¿no? Evidentemente aquí lo que el presidente Gustavo Petro se está lanzando si me permiten la expresión, una moneda al aire, porque ya hay voces que le están diciendo no es tan claro que todos los ciudadanos vayan a avalar ese nuevo proyecto de reforma a la salud, ¿no? Y ahí Pero viene, lo que sí busca sí, indiscutiblemente es buscar mayorías. claro, pero y ahí viene otra operación, ya no hablando de la operación aplanadora, Héctor, quiero su opinión basado en esto que dice la profesora Montilla, y es la operación Tijera, que el proyecto de esta reforma, que es bastante ambicioso, hoy vimos en el diario El Tiempo y se filtró hoy un documento que fue presentado por un hombre al que pusieron el petrismo básicamente a filtrar y a socializar ya el proyecto, sin decir que es el mismo, que es esta famosa comisión de seguimiento a la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema de la salud. Estamos hablando del señor Santana. Y ahí básicamente dicen, mire, hay una reforma muy ambiciosa, Héctor y profesora, y arranco con Héctor, pero el tema es que seguramente en todo este regateo político no termina siendo tan ambiciosa y tan grande como el gobierno va a querer. Y con eso, y esa palabra que usaron los dos, fisuras, es que estamos hablando de dos pesos pesados del gabinete, que son, bueno, mentira, del gabinete uno solo, hasta ahora Alejandro Gaviria, el presidente del Congreso, otro escudero del gobierno, pero además me dicen dentro del mismo gobierno que los llamados ministros económicos, como llaman al ministro de Hacienda, José Antonio Campo, a la ministra de Agricultura, me dicen que también le han planteado al gobierno que no le jalan esa reforma. Héctor. Sí, así es, Juan Roberto. Evidentemente, como le digo, aparentemente el sistema de salud de hoy tiene un mayor apoyo del que creíamos. Y fundamentalmente, pues la reforma tiene un eje central y, digamos, estamos discutiendo sobre un tema, porque decimos que no se conoce el proyecto y es cierto que no se conoce, pero lo que sabemos es que cuando se conozca vamos a discutir de lo mismo de lo que hemos venido discutiendo desde hace rato, que es si las EPS continúan existiendo y si continúan cumpliendo el mismo papel que cumplen dentro del sistema, que básicamente es administradoras de los recursos del sistema y pues después operadoras de esos recursos a través de las IPS y de todas las instituciones y personas que participan en la prestación del servicio. De eso es de lo que vamos a discutir. Si se acaba esa intermediación o no, el presidente considera que ese es un negocio que está en manos de unos privados y que por lo tanto no se justifica que eso exista porque la salud es un derecho y un negocio, como se repite permanentemente. Pero la verdad es que el invento, porque de alguna manera es un invento relativamente colombiano, EPS no hay en muchas partes del mundo, ha salido relativamente bien y se ha ido mejorando a lo largo de los 30 años de existencia. Por un argumento adicional, Juan Roberto, que yo mencionaría que me parece importante. Cuando se dice, es que es un negocio, la pregunta es, ¿quiénes son los dueños del negocio? ¿Quiénes son los que se están enriqueciendo? Y resulta que usted encuentra que realmente en Colombia hay 7 u 8 EPS grandes, y de esas 7 u 8 EPS hay 4 que pertenecen a cajas de compensación. Es decir, que no son de un señor rico que se está enriqueciendo todavía más con los recursos de la salud. Hay 2 que son cooperativas. Hay una que funciona en el Caribe que es muy fuerte. Y quizás solamente hay 2 que son realmente privadas, que son Sanitas y Sura, que son grandes, fuertes, pero pues 2 dentro de 8 pues no parece explicar tanto eso de que es que están convirtiendo la salud en un negocio y por lo tanto el argumento político central que es ese, de que la salud es un derecho y un negocio, pues se ha ido debilitando y ahí me parece que el gobierno va a tener que encontrar un punto medio para no desmontar las EPS, que no parece una decisión que tenga viabilidad política, pero efectivamente mejorar muchas cosas que tiene que mejorar el sistema, porque no es ni mucho menos un sistema perfecto.
Profesora Montilla, Paola, ¿va a haber ese punto medio del que habla Héctor? Se lo pregunto porque es eso. Es decir, ¿y cuál va a ser el caballo de batalla, digamos, a nivel de la gente? ¿Cómo la va a vender el gobierno? Porque como dice Héctor, si no hay piso suficiente para decir que es que la salud es un negocio, claro, puede ser, ustedes me corregirán, el tema del servicio. De hecho, hoy en ese borrador del proyecto, lo primero que se dice es que hay que mejorar el servicio que prestan hoy las EPS en Colombia. ¿Ese puede ser el caballo de batalla político para defender la reforma a la salud, profesora? Sí, sin lugar a dudas, ese puede ser uno de el caballo de batalla y es el tema de las EPS, pero también hay una cosa que puede generar un gran, digamos, un gran aval dentro de los ciudadanos, y es que se cambia ese sistema de salud del enfoque. Me explico. Ahorita, y la ministra Corcho ha sido muy enfática en cambiar un sistema de promoción de salud y prevención de la enfermedad, lo que lleva a que por ejemplo, se fortalezcan los centros de atención primaria, ¿no? Que eso en un primer momento los ciudadanos lo perciben como, bueno, vamos a tener un sistema de salud y unos médicos mucho más cercanos, pero eso evidentemente puede causar unos mayores costos, tanto de personal como de infraestructura, para llevar a los distintos municipios, pues esos centros de atención de salud mucho más cercanos y manejar ese tipo y ese nuevo enfoque de salud mucho más dirigido hacia la prevención, ¿no? Que también ese sistema de prevención, por ejemplo, que es el caso del sistema de salud cubano, también ha sido muy criticado, ¿no? Pero creo que el punto medio, el punto del debate, de batalla que puede generar gran controversia es cómo va a ser esa atención finalmente entre yo como ciudadano, yo como paciente y el médico que me está atendiendo, porque finalmente cómo se pagan los servicios, quién maneja los recursos, cómo se van a hacer las transferencias, es algo que está más alejado de la opinión pública, pero yo como si voy a atender que desplazarme hasta la ciudad o hasta un centro urbano para ser atendido, o si me van a colocar o me van a construir un lugar de salud mucho más cercano a mi lugar de vivienda, ¿no? Sí, yo les puedo confesar a ustedes, hacer una infidencia a ustedes y a la teleaudiencia. Hace un par de semanas estuve tomando café con la ministra de Salud, hablando de este proyecto, y eso es la clave. Le preguntaba yo eso, y seguramente será el caballo de batalla, no del gobierno, sino de esa negociación política. A la larga a la gente no le interesa cómo se manejan los recursos de la salud, sino cómo le prestan la atención, cómo le dan la cita, cómo le dan la medicina, que será sin duda un tema clave. Quiero cambiar de tercio para cerrar este programa con otro asunto político importante, Héctor y Paola, y es un asunto que para muchos puede pasar desapercibido, pero quisiera su opinión. Lo hablábamos ayer, lo oí también en Mañanas Blue, Héctor, ustedes lo han hablado muchas veces. Lo planteamos ayer en el Código Caracol con Camila Zuluaga, y es el que pareciera ser el enorme poder de Eva Ferrer, una ciudadana española que ahora es colombiana. Le dieron de manera express la ciudadanía colombiana en este gobierno y la acaban de nombrar consejera en una consejería que no existía, que es una consejería para la reconciliación. Más allá de las especulaciones, y esto no es un tema de chismes, del poder que pueda tener una persona, es el poder no solamente de ella, sino de la primera dama, y que está generando muchísimo ruido en muchos círculos de poder, porque ya hablan incluso de una rivalidad con el presidente Gustavo Petro. Quisiera su opinión sobre este tema que enrarece el ambiente político. Héctor, arranco con usted. Sí, bueno, Roberto, evidentemente, como usted lo señala, el tema de esta consejera Eva Ferrer, pues realmente a lo que apunta es al poder que tiene la primera dama Verónica Alcocer y al rol que el gobierno le quiere poner a cumplir a ella, que ha tenido pues actividades muy visibles, su visita al Papa y varias otras. Es una figura pues que evidentemente es atractiva, digamos, desde el punto de vista de los medios de comunicación, de las redes sociales, y pues mucha gente empieza a tener la preocupación de si es que están creando una figura política para que eventualmente pueda competir por la sucesión de su esposo, el presidente Gustavo Petro, como ha pasado pues en otras partes del mundo, en Argentina, por ejemplo, pero también incluso en los Estados Unidos, donde pues el presidente Bill Clinton y la señora Hillary, digamos, estaban ambos en el escenario político pues muy en la primera línea. Y entonces, claro que eso empieza a generar preocupación. Yo sí creo que el gobierno debe considerar una cosa, el gobierno del presidente Petro, y es que cuando la gente que lo eligió, los votantes de
de izquierda son los votantes que han sido críticos de abusos de poder y de despilfarro del dinero público. Y por lo tanto, cualquier cosa que pueda ser considerada que es o abuso del poder o despilfarro del dinero público le va a afectar mucho la reputación al gobierno, el apoyo ciudadano, y yo creería que deberían ser un poco más cuidadosos de lo que hasta ahora han sido. Sí, profesora Paola, este tema, repito, que pareciera menor y lejano a muchas personas, pero que parece que se está cocinando como algo que hace ya bastante ruido en los altos círculos de poder en la Casa de Nariño. Sí, pues yo me adhiero a lo que mencionaba el doctor Riveros. Definitivamente faltan 4 años por prever si finalmente se está creando esa figura política alrededor de la primera dama. Lo que resulta un poco contradictorio con este nombramiento es que esta Consejería de la Reconciliación, que uno pensaría que está muy relacionada con ese epicentro de la paz total que ha sido muy enfático el presidente Gustavo Petro, pues que no esté en cabeza de una figura política más representativa. Y me explico, es decir, una persona que pueda generar, las consejerías generan como asesoran, hacen seguimiento a políticas públicas, ¿no? Pero también logran como generar esos acuerdos entre los diferentes actores gubernamentales. En ese sentido, uno podría esperar que esa Consejería para la Reconciliación hubiera estado encabezado de un político, ¿no? Con una gran trayectoria, que pueda tomar como eso en las riendas sin mayores discusiones, que pueda hacer un seguimiento mucho más claro. O por otra parte, una persona muy tecnócrata, ¿no? Que tenga una larga experiencia porque ha sido también uno de los pilares que ha reconocido el presidente Gustavo Petro. Entonces, independientemente de cuál ha sido el motivo, si es una persona muy cercana a la primera dama o no, en esta cartera, no, en esta Consejería de Reconciliación, que uno pensaría que va a tener un papel protagónico en estos 4 años de gobierno, por ese concepto de paz total que ha querido, pues que ha manejado el presidente Gustavo Petro, pues estuviera en ese cargo o una persona mucho más con una mayor trayectoria política o con un mayor respaldo y una trayectoria tecnocrática, ¿no? Entonces, sí, el nombramiento de la doctora Ferrer no deja de todo claridad a qué obedece. No se sabe, habrá que esperar, porque pues no la conocemos mucho. Está buenísima la tertulia, se me está acabando el tiempo. Ustedes me regalan un instante para uno de los temas del día, la opinión final. Héctor y profesora Montilla, la alcaldesa de Bogotá, más allá del tema del metro, más allá de lo que hemos hablado ayer, mencionábamos, y es un tema del cual seguiremos hablando, pero pareciera haber señales, hoy hubo señales de que está como distanciándose del gobierno nacional. Todo el tema del metro, mañana va a haber reunión, está prevista con el presidente y la alcaldesa y los ministros para hablar de qué va a pasar con el tema del famoso proyecto de cambiar un tramo porque sea un tramo subterráneo. Pero hoy hubo una comunicación de la alcaldesa compleja. Digo, mire, voy a pedir a los ciudadanos que envíen cartas a todo el mundo, dice, a los ministros, al presidente, a los congresistas, para que no salga adelante ese proyecto de reforma a la justicia, para que los presos, en aras de descongestionar las cárceles, salgan en el día a trabajar y vuelvan en la noche, no todos, pero cierto tipo de presos. Pero más allá de eso que hemos registrado aquí en Noticias Caracol, ¿no son señales de que se está como distanciando la alcaldesa del presidente? Unos instantes finales, su impresión, don Héctor, de estas señales entre el Palacio Líbano y el de Nariño. Sí, sin duda pareciera que hay grietas que se están agrandando. Esa no ha sido una relación fácil históricamente y se sabía que iba a haber fricciones y tal, pero es cierto que la alcaldesa había hecho como una especie de esfuerzo en estos primeros meses de mantener una relación cordial, pero pareciera que definitivamente renunció a hacerlo. A mí me parece bastante fuerte ese mensaje que usted menciona, de pedirle a los ciudadanos que envíen cartas para oponerse a un proyecto del ministro de Justicia, en el que yo creo que ella calcula que lo popular es la opinión que ella está dando, que es que la gente siempre quiere que haya mano dura contra los delincuentes. Eso parece ser lo más popular.
Sin embargo, pues evidentemente el Ministerio de Justicia, desde mi perspectiva, está haciendo un trabajo bastante serio en materia de política criminal. Acaba de seleccionar un Consejo Nacional de Política Criminal compuesto por, yo diría, los mayores expertos en este tema, con la Selección Colombia en este tema, y esa va a ver este proyecto de ley. Y hay un elemento con el que yo nunca he podido estar de acuerdo en las declaraciones de la alcaldesa, que ella pone como si fueran contradictorios, antinómicos, los derechos de los ciudadanos y de las víctimas de los delitos con los derechos de los victimarios. Siempre dice, es que están más preocupados por los derechos de los presos que por los derechos de los ciudadanos y deberían ser más importantes los de los ciudadanos. No, el deber del Estado democrático es proteger tanto los derechos de los ciudadanos víctimas de un delito como, por supuesto, los derechos de los victimarios, de quienes los cometen. Esa disyuntiva no existe conceptualmente y es un grave error que me parece que comete la alcaldesa. Muy bien, profesora Montilla, es que me gustó la palabra, grieta, ya hemos hablado de fisuras en otro episodio, en otro escenario político. ¿Están agrandándose esas grietas entre alcaldía y presidencia? Sí, yo creo que realmente las últimas declaraciones de la alcaldesa y también, por ejemplo, el debate relacionado con el metro, pues sí muestra que existe una grieta tal cual como tú la denominas frente al gobierno nacional. También recordemos que en este momento ya estamos próximos o ya estamos calentando motores para comenzar a hablar de elecciones regionales y las elecciones de alcalde. Y yo creo que la Alianza Verde y ella, digamos, como una de sus lideresas emblemáticas de esta alianza, pues debería comenzar a generar puntos de diferencia con el pacto histórico que claramente va a estar representado y que va a presentar un candidato a las elecciones en Bogotá. Entonces creo que es el momento de comenzar a generar puntos de diferencia. Por ejemplo, es notable que no va a compartir o que no comparte el nuevo concepto de justicia o que quiere llevar a cabo el ministro de Justicia, que un concepto de justicia restaurativa, un nuevo concepto de justicia más tendiente hacia la reconciliación, ¿no? Y creo que también va por esa vía de comenzarse a diferenciar de lo que podría ser los puntos o las relaciones que se podría tener con el pacto histórico. Entonces, sí hay grieta. Hay grieta. Oiga, estuvo buena esta tertulia hoy. Don Héctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Juan Roberto. Saludos a la profesora Paola y a toda la audiencia. Muy amable, don Héctor. Profesora, muchas gracias como siempre, muy querida. Y volveremos a hablar con los dos. No, muchas gracias. Y doctor Riveros, un gran saludo. Muy bien, terminamos y con ustedes también vamos a seguir conversando. Vamos a escuchar a expertos de todos los sectores para que nos hablen sobre esto, las reformas, lo que se cocina en el ambiente político y por supuesto los temas que a todos nos interesan. Continuamos con la programación de Noticias Caracol, de Caracol Ahora.